Bueno, entonces, la selección de personal es el siguiente paso a seguir después del reclutamiento, ¿cierto? Quiere decir que la selección de personal es aquel que me va a ayudar a escoger aquellas personas que cumplen con el perfil. Funciona como un filtro donde sencillamente voy a escoger a la persona que cumpla los requisitos mínimos para ocupar un cargo específico. Y cada persona o cada cargo que tiene la organización debe tener unos requisitos mínimos. Por eso es que un cargo no puede ser igual al otro. Quiere decir que las habilidades que una persona debe tener, por ejemplo, para ser secretaria, a la que debe tener para ser un supervisor, es totalmente diferente. Entonces, teniendo en cuenta el puesto en el que se va a ubicar, así mismo deben ser los requisitos que cada persona o que cada candidato debe tener para poder escogerse. Bien sabemos que el mercado de candidatos es mucho, por eso es que el reclutamiento o en el proceso de reclutamiento se reciben muchas hojas de vida, pero esos solamente unos cuantos son los que se seleccionan. Y de allí obviamente un mínimo es el que ingresa a la organización. ¿Por qué se hace el proceso de selección? Porque sencillamente todos somos personas totalmente diferentes, tenemos capacidades diferentes, competencias diferentes, y obviamente, aunque seamos en la misma profesión y aunque tengamos o seamos egresados de una misma universidad y en una misma promoción, siempre va a haber diferencias. Entonces, dentro de esas diferencias, eso es lo que enriquece el proceso de selección de personal, porque va a haber un número de personas con capacidades y con habilidades diferentes y ahí es donde ingresa la forma en que yo voy a seleccionar o en que yo voy a escoger. Del proceso de selección depende que yo escoja a unos candidatos buenos o a unos candidatos totalmente innecesarios. ¿Qué diferencia existe entre el reclutamiento y la selección? Primero es porque en el reclutamiento se caracteriza en el puesto de trabajo, mientras que en la selección usted va más allá, quiere decir que usted va al candidato. Por eso es que en la selección usted hace entrevista, pruebas psicotécnicas y una cantidad de pruebas para mirar cómo es el candidato en específico. En el reclutamiento se exige el puesto, hay unas exigencias del puesto, mientras que en la selección usted le da una calificación, pero al candidato, dentro de sus competencias. En el reclutamiento se analiza y se describe el puesto, mientras que en la selección usted tiene en cuenta las técnicas de selección, que ahorita se las voy a hablar. Entonces, el reclutamiento se basa en buscar candidatos y en proveer candidatos, mientras que en la selección usted compara los candidatos que ingresaron y escoge a los más adecuados, ¿cierto? O a los mejores, por así decirlo. Existen diferentes modos o modelos para elegir a las personas. Está el modelo de colocación, que es de un solo candidato, es decir, hay un solo candidato y obviamente hay una sola vacante. Nadie más ingresó, por lo tanto, ese mismo que ingresó, pues es el que se contrata. Está el modelo de selección, que es de varios candidatos y se escoge al que tenga los requerimientos mínimos. Está el que hay diferentes candidatos y diferentes vacantes, por así decirlo, y ellos empiezan a mirar en cuál de ellos se puede ingresar. Y está el de valor agregado, que es el que donde hay varios candidatos, pero se ingresan solamente los que tienen las competencias necesarias para la organización, solamente. Para poder seleccionar o para poder escoger a los candidatos más adecuados, existen diferentes técnicas. Existen 5. Primero es la entrevista de selección, prueba de conocimientos psicológicas, de personalidad o de simulación. Estas técnicas van a depender de lo que la empresa requiere. La entrevista es aquella técnica que es la más utilizada. Es la técnica más utilizada, se utiliza en la mayoría de las empresas y es donde 2 o más personas interactúan con el fin de hablar con el candidato, de conocer un poquito de su vida, ¿cierto? Y allí se va evaluando cómo se comunica esta persona, se va evaluando la forma de hablar, la forma de sentarse, la forma de su expresión corporal, absolutamente todo se mira en la entrevista de selección. Si está nervioso, si no está nervioso, ¿cierto? Todo se evalúa en este proceso. Una vez el entrevistador tiene claro qué es lo que va a dar a conocer, ¿cierto? Se seleccionan una serie de preguntas que son las que se les va a dar al entrevistado.
y de acuerdo a las respuestas que éste dé es que se empieza a mirar si es competente o si no es competente. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista? Primero, porque se tiene un contacto directo, hay interacción constante, se empieza a conocer más a la persona y se evalúa todo lo que el candidato está haciendo en ese momento. ¿Cuáles desventajas existen? Primero, que es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque puede llegar una persona con muy buenas capacidades comunicativas, de expresión corporal, y resulta que de pronto ese no es el indicado para el puesto. Entonces, el candidato, o puede pasar lo contrario, que la persona puede ser muy buena, pero resulta que la entrevista de pronto no es muy buena hablando, o de pronto va demasiado nerviosa y la entrevista no le sale muy bien. También dificulta la comparación de los candidatos. La persona que hace la entrevista debe ser una persona totalmente imparcial, es decir, es preferible que de pronto no tenga ningún lazo o no conozca a la persona que está entrevistando, ¿cierto? Para evitar esa parcialidad allí. Luego de que se hace la entrevista, muchas empresas pasan a una prueba de conocimiento, es decir, es un examen que se les hace, por así decirlo, para mirar el nivel de conocimiento que tienen sobre el cargo en específico o para medir los grados, el nivel de profesional, de conocimientos profesionales o técnicos que tiene esa persona para ese cargo específico. Esa es la prueba de conocimiento, pero también está la prueba de capacidad, y la prueba de capacidad es para verificar que el candidato tiene las capacidades o habilidades necesarias para esas tareas. Por ejemplo, si yo voy a contratar a unos vendedores, yo primero le hago una prueba de conocimiento para saber si él sabe cómo se hace una venta, es decir, si él tiene los conocimientos teóricos para realizar esa labor. Cuando yo hago esa evaluación, hago una prueba de capacidad que es para mirar qué tan amable es, ¿cierto? Qué tan amigable es con el cliente cuando se enfrenta a un cliente de pronto difícil, porque hay clientes difíciles, o cómo debe enfrentar cierto tipo de situaciones. Eso se hace a través de una prueba de capacidad. Están las pruebas psicológicas, y que son aquellas que permiten verificar el comportamiento y actitudes del candidato. Son también a veces conocidas como pruebas psicotécnicas, ¿cierto? En algunas empresas utilizan pruebas psicotécnicas, en otras pruebas psicológicas. Eso va a depender de la labor que va a desenvolver el candidato. Y están las pruebas de personalidad, que son las pruebas que se les dan sobre algunos aspectos diferenciales dentro de la organización. ¿Qué quiere decir? A ver si la persona puede trabajar bajo presión, si la persona cuando se enfrenta a una dificultad, cómo responde, ¿cierto? Para verificar todo el tema de personalidad en ella. Y están las técnicas de simulación. Las técnicas de simulación son aquellos donde el trabajador se enfrenta a una situación real que puede presentar y se verifica cómo él enfrentaría esa situación. Por ejemplo, el tema de los vendedores, ¿cierto? Cómo se enfrentarían a un cliente muy, muy difícil. O, por ejemplo, lo que les voy a poner una situación. Resulta que van a contratar a unas impulsadoras y les dicen a las impulsadoras, bueno, yo necesito que tú me hagas una venta sobre este chicle, pero este chicle resulta que no tiene sabor a menta, sino con sabor a ajo. Yo necesito que tú me lo vendas. Hay formas, hay técnicas, ¿cierto?, que utilizan algunas empresas en algunos cargos para decirle al personal, o sea, a los posibles candidatos, que hagan como una especie de simulación. Es decir, ¿cómo harían esto si ustedes estarían en esta situación? Y obviamente se evalúa la capacidad de creatividad, la capacidad de reacción de esa persona. Finalmente tenemos que el proceso de selección inicia con la solicitud del empleo, ¿cierto? Es decir, ingresan los candidatos por el reclutamiento, se empieza a verificar que esas personas cumplan con los requisitos mínimos. Si no cumplan con los requisitos mínimos, sencillamente se empiezan a rechazar. Se entrevista, que es la primera entrevista inicial, como la entrevista para verificar si cumplen los requisitos mínimos, y se evalúan las habilidades o conocimientos. Si no tiene las habilidades o conocimientos, se rechaza.
Luego se pasa a una prueba y exámenes, que serían las pruebas de conocimiento, ¿cierto? Que se evalúan. Si obviamente la persona no tiene los puntajes mínimos, pues se rechaza. Los que pasen de este examen pasan a una entrevista más profunda, donde se miran los comportamientos, actitudes que debe tener realmente el trabajador. Se le hace un examen médico en su defecto, a ver si tiene alguna incapacidad física, y por último se decide si se escoge o si no se escoge. Obviamente este proceso de selección va a variar teniendo en cuenta la empresa. No necesariamente es una camisa de fuerza y es que todas las empresas tienen que pasar por estos 6 pasos. No, eso va a depender de cómo se elabore o de cómo se diseñe el proceso de selección. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a abrir los micrófonos para que ustedes hagan preguntas al respecto. ¿Ok?